Una inteligencia artificial acaba de predecir el resultado exacto de México contra Inglaterra y las redes sociales mexicanas están al borde del colapso. No fue un pronóstico genérico, no fue una especulación de aficionados, no fue clickbait de un medio buscando tráfico. Es serio. Según reportes de la plataforma, la inteligencia artificial procesó más de 50,000 datos estadísticos, estado físico de convocados, historial de enfrentamientos y hasta variables meteorológicas del Wembley Stadium para arrojar un marcador exacto del amistoso programado para marzo de 2026. Y hay un detalle que la Federación Mexicana de Fútbol aún no ha confirmado públicamente. El pronóstico no solo incluye el marcador final, sino también el minuto exacto de cada anotación y los nombres de los goleadores mexicanos que marcarían. Nunca se vio algo así a meses del debut de la Copa del Mundo en casa, y lo peor todavía no ha salido a la luz. En los próximos minutos vas a entender exactamente lo que ocurrió dentro del vestidor del Tri cuando la filtración explotó, por qué Javier Aguirre está al borde de perder el control de la concentración, y cómo esto lo cambia todo para México rumbo al 11 de junio en el Estadio Azteca. Porque cuando esto ocurre a meses de la Copa del Mundo y encima en casa, no es un problema cualquiera. Estamos hablando del torneo más importante en la historia de la selección mexicana. El Tri va a abrir el Mundial como anfitrión en el Azteca, con la presión mediática más brutal en décadas. Javier Aguirre tiene apenas unos cuantos amistosos para definir la alineación titular, ajustar la táctica y blindar mentalmente al grupo. Y justo ahora, a meses del debut, una inteligencia artificial le acaba de meter ruido directamente al vestidor. Tú que eres aficionado de México, sabes lo que esto significa. Distracciones en momentos críticos han destrozado procesos enteros, y los entretelones de estos son peores de lo que parece. Todo empezó a estallar el martes por la noche en la concentración del Tri, en el centro de alto rendimiento de la Ciudad de México. Según fuentes del staff presentes esa noche, alrededor de las 9:30 de la noche, varios jugadores recibieron capturas del pronóstico en sus teléfonos durante la cena post-entrenamiento. Edson Álvarez, capitán del West Ham y líder del vestidor, habría levantado la vista de su plato y observado cómo Santiago Jiménez mostraba la pantalla a Julián Quiñones, ambos con sonrisas contenidas. En la mesa contigua, Guillermo Ochoa, el portero que va a disputar su sexta Copa del Mundo consecutiva, habría dejado caer los cubiertos con fuerza suficiente para que el comedor quedara en silencio total. Testigos presenciales del comedor aseguran que Guillermo Ochoa se levantó sin decir palabra y caminó hacia la salida. El clima se enfrió de golpe. Javier Aguirre, que cenaba con su cuerpo técnico en una sala anexa, fue informado minutos después por un auxiliar. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, el vasco apretó la mandíbula, cerró el puño sobre la mesa y exigió que todos los celulares quedaran guardados hasta nuevo aviso. El vestidor se partió en dos esa misma noche, pero para entender por qué esto es tan grave, necesitas saber lo que venía ocurriendo antes. Resulta que esto no empezó ayer. La presión sobre el Tri ya venía acumulándose desde el sorteo de la Copa del Mundo 2026. México enfrenta el partido inaugural como anfitrión en el Estadio Aztecas, con una expectativa que no se veía desde 1986. Los amistosos previos, incluido el de Inglaterra en Wembley, son la última oportunidad de Javier Aguirre para probar variantes tácticas y definir quién será titular indiscutible. Pero el ruido mediático ha sido constante. Debates sobre si Santiago Jiménez, que lleva más de 25 goles en la temporada europea con el Feyenoord, debe ser titular fijo. Cuestionamientos a la edad de Guillermo Ochoa. Críticas a la falta de recambio en defensa central con César Montes y Johan Vázquez. Dentro del vestidor ya existían dos corrientes antes de la filtración: los que confían en repetir el esquema pragmático de las eliminatorias, liderados por los veteranos, y los que piden mayor audacia ofensivas, encabezados por los jugadores jóvenes que vienen en estado de gracia en Europa. La filtración de la inteligencia artificial vino a echar gasolina a una hoguera que ya ardía. Y tranquilo, porque el detalle más polémico lo dejé para el final. De un lado están los creyentes: Santiago Jiménez, Alexis Vega
Brian Gutiérrez y parte de la hinchada joven ven el pronóstico como validación científica de que este Tri puede competir contra las potencias europeas. Argumentan que la inteligencia artificial no miente, que procesó más de 50,000 datos reales, que los números respaldan la calidad del plantel actual y que es momento de creer. Según información que circula, los jugadores más jóvenes como Obed Vargas habrían celebrado en privado, compartiendo memes y emojis en el grupo de WhatsApp del equipo. Del otro lado están los escépticos. Guillermo Ochoa, César Montes, Jesús Gallardo y la prensa tradicional advierten que las expectativas infladas son veneno puro. Señalan que México lleva 5 mundiales consecutivos sin pasar de octavos de final desde 1986, que Inglaterra tiene una generación dorada con jugadores del Manchester City y del Arsenal, y que confiar en un algoritmo es mentalidad de aficionado, no de profesional. Fuentes cercanas a la delegación garantizan que Guillermo Ochoa habría pedido en privado cordura total, recordando las decepciones de mundiales pasados. Y en medio están los que no se posicionan públicamente pero sienten la presión: Luis Romo, Edson Álvarez, Julián Quiñones. Jugadores clave que necesitan concentración máxima y ahora tienen el ruido de un pronóstico viral metiéndose en cada conversación del vestidor. Las reacciones explotaron en menos de 4 horas. Según información interna de la Federación Mexicana de Fútbol, los directivos evaluaron emitir un comunicado oficial desestimando el pronóstico, pero optaron por el silencio tras consultar con el Departamento de Comunicación. Temen que cualquier mención oficial le dé más peso mediático al tema. Javier Aguirre, estratega con 3 mundiales dirigidos en su carrera, habría convocado reunión urgente con sus auxiliares para blindar la concentración. La instrucción fue clara: 0 declaraciones sobre el tema, enfoque total en el plan de juego, pero afuera, en las redes sociales, fue un terremoto. Los hashtags sobre la inteligencia artificial y el Tri alcanzaron trending topic nacional en menos de 2 horas. Un sector de la afición celebra el vaticinio como señal divina de que este es el año de México. Otro sector lo ridiculiza como circo mediático que distrae de los problemas reales del equipo: la falta de gol histórica, la dependencia de veteranos, la fragilidad defensiva. La prensa mexicana se dividió entre quienes piden seriedad profesional y quienes capitalizan el clickbait. Analistas históricos como David Feitelson habrían calificado el episodio de patético. Otros columnistas defienden que la inteligencia artificial tiene fundamentos estadísticos sólidos y que ignorarla es cerrar los ojos a la tecnología, y es ahí donde la cosa se pone aún más seria, porque el reloj está corriendo. La concentración del Tri enfrenta ahora una distracción masiva a menos de 3 meses del amistoso real contra Inglaterra. Javier Aguirre tiene que redoblar esfuerzos para mantener al grupo mentalmente aislado del ruido externo, justo cuando debería estar enfocado en ajustar la táctica y resolver las dudas de alineación. Si México pierde o empata el partido contra Inglaterra, la caída mediática será brutal. El pronóstico se volverá arma directa contra el cuerpo técnico. La prensa va a crucificar a Aguirre por no cumplir lo que una máquina predijo, pero si México gana con el marcador exacto que la inteligencia artificial arrojó, el fenómeno va a explotar a niveles inimaginables. La presión para la Copa del Mundo se va a multiplicar al punto de volverse insostenible. Ahora Javier Aguirre está entre 2 decisiones malas. Si minimiza el pronóstico públicamente, arriesga matar la moral de un grupo que necesita confianza de cara al torneo más importante en suelo propio. La euforia de jugadores como Santiago Jiménez puede ser combustible válido si se canaliza bien, pero si abraza la narrativa del resultado favorable, expone al equipo a una presión mediática que puede quebrar mentalidades en caso de un tropiezo real. Y la Federación Mexicana de Fútbol enfrenta el mismo dilema. Si sale a desmentir, parece que le teme a una inteligencia artificial. Si guarda silencio, el fuego va a seguir creciendo sin control hasta el 11 de junio en el Estadio Azteca. Y hay un detalle que casi nadie notó. Según lo que se comenta en los entretelones, la inteligencia artificial habría incluido en su reporte una predicción adicional sobre cambios tácticos específicos de Javier Aguirre al minuto 68 del partido, movimientos puntuales, nombres de jugadores que entrarían desde la banca, información que algunos analistas califican de imposible de calcular con datos públicos. Eso alimenta teorías de que alguien del staff técnico o de la federación filtró información interna confidencial al sistema, aún sin confirmar,
Pero el rumor está ahí. Lo que acaba de ocurrir no tiene precedente en la historia reciente de la selección mexicana. Una inteligencia artificial metió ruido directo al vestidor a meses del torneo más importante que México va a albergar en 40 años. Y mira, esto está lejos de terminar. Esta es la información que circula hasta ahora. En las próximas horas deberían ir cayendo nuevos detalles y pueden poner esta historia de cabeza. Fuentes extraoficiales aseguran que la plataforma habría generado también un segundo documento, aún no publicado, con el pronóstico del partido inaugural de México en el Mundial 2026. Información que estaría circulando en un círculo muy cerrado de la federación y que podría salir a la luz en cualquier momento. Para ti, ¿la inteligencia artificial puede realmente predecir el fútbol o esto es solo otro circo mediático que está destruyendo la concentración del Tri a meses del Mundial más importante de la historia? ¿Confías en el pronóstico o crees que México debe ignorar el ruido y enfocarse en el trabajo? Escríbelo aquí abajo y si no quieres descubrir la próxima bomba después de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita ahora, porque cuando esto estalle del todo, vas a querer ser el primero en saberlo, no el último, porque lo que muchos no están viendo es que detrás de esta filtración hay jugadores de poder que pueden salir ganando si el pronóstico genera suficiente presión mediática y Javier Aguirre termina cediendo a la narrativa de la confianza ciega. Santiago Jiménez consolida su titularidad indiscutible sin importar su rendimiento real en los entrenamientos. Si la euforia crece descontrolada y México tropieza en Wembley, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol tienen el argumento perfecto para exigir cambios en el cuerpo técnico a meses del debut mundialista. Y si el vestidor se parte definitivamente entre creyentes y escépticos, hay jugadores de la banca que pueden aprovechar el caos para reclamar minutos que antes parecían inalcanzables. Lo que se comenta en los entretelones es que algunos futbolistas jóvenes como Brian Gutiérrez y Obed Vargas ven en este momento una oportunidad para demostrar mentalidad ganadora frente a los veteranos que piden cautela. Mientras tanto, jugadores como Luis Romo y Edson Álvarez quedan atrapados en medio, forzados a elegir bando cuando lo único que necesitan es concentración absoluta. La filtración no fue un accidente inocente. Alguien se beneficia de este caos. Y ahí está el detalle que casi nadie está conectando. Según rumores fuertes que circulan en círculos de apuestas deportivas internacionales, la filtración original no ocurrió en redes sociales mexicanas. Habría salido primero de un foro privado de apostadores profesionales europeos, donde se manejan cantidades millonarias en pronósticos de partidos amistosos de alto perfil. Información caliente que se está filtrando ahora sugiere que alguien con acceso a datos internos de la selección mexicana pudo haber alimentado el algoritmo con información privilegiada, estado físico real de jugadores clave, decisiones tácticas no públicas de Javier Aguirre, incluso resultados de exámenes médicos confidenciales. Eso explicaría por qué el pronóstico incluye detalles tan específicos como cambios tácticos al minuto 68. Ninguna inteligencia artificial, por avanzada que sea, puede predecir con esa precisión las decisiones de un entrenador en tiempo real, a menos que tenga acceso a información que no debería estar disponible. Y si eso es cierto, estamos hablando de una filtración de seguridad brutal dentro de la estructura de la selección mexicana a meses del torneo más importante en 40 años. La Federación Mexicana de Fútbol está ahora bajo presión de investigar el origen de la filtración. Pero hacerlo públicamente significaría admitir que existe un problema de seguridad interno justo cuando necesitan proyectar solidez y control. Javier Aguirre enfrenta la decisión más difícil de su tercera etapa al frente del Tri, abrir una investigación interna que puede dividir aún más al vestidor, o dejar pasar el tema y arriesgarse a que más información sensible siga saliendo a la luz en los próximos meses, porque el reloj no se detiene. México tiene apenas semanas de preparación antes del amistoso contra Inglaterra en Wembley. Después vendrán otros compromisos de preparación antes del 11 de junio en el Estadio Azteca, fecha que ya está marcada en rojo en el calendario de millones de mexicanos. Cada entrenamiento, cada decisión tácticas, cada convocatoria de Javier Aguirre estará ahora bajo el escrutinio brutal de una afición que cree tener la respuesta correcta porque una máquina se la dio, y esa presión puede quebrar hasta el vestidor más sólido. Lo que acaba de ocurrir no es solo una filtración viral, es un punto de quiebre en la preparación de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, un momento que puede definir si este
Tri llega mentalmente blindado al torneo, o si llega fragmentado, lleno de dudas, con un vestidor partido en dos y un cuerpo técnico desautorizado por un algoritmo. Y mira, esto está lejos de terminar. Esta es la información que circula hasta ahora. En las próximas horas deberían ir cayendo nuevos detalles y pueden poner esta historia de cabeza. Fuentes extraoficiales aseguran que la plataforma habría generado también un segundo documento, aún no publicado, con el pronóstico del partido inaugural de México en el Mundial 2026. Información que estaría circulando en un círculo muy cerrado de la federación y que podría salir a la luz en cualquier momento. Para ti, ¿la inteligencia artificial puede realmente predecir el fútbol? ¿O esto es solo otro circo mediático que está destruyendo la concentración del Tri a meses del Mundial más importante de la historia? ¿Confías en el pronóstico o crees que México debe ignorar el ruido y enfocarse en el trabajo? Escríbelo aquí abajo, y si no quieres descubrir la próxima bomba después de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita ahora, porque cuando esto estalle del todo, vas a querer ser el primero en saberlo, no el último, ni